La imagen con la que inicio este video aparece la cátedra de San Pedro, eh, obra del gran Bernini en la Basílica de San Pedro, donde aparecen cuatro figuras que sostienen esa cátedra, que son dos de los padres de Occidente y dos de los padres de Oriente, dos padres de la Iglesia de Occidente y dos padres de la Iglesia de Oriente. San Atanasio y San Juan Crisóstomo por la Iglesia de Oriente y San Ambrosio y San Agustín por la Iglesia de Occidente. Cuatro de los grandes fundadores de lo que luego fue ese ámbito cultural de la cristiandad occidental y de la cristiandad oriental dentro del espacio mediterráneo. ¿Por qué? Porque el espacio mediterráneo en el que se desarrolló la rica cultura griega, romana, greco-romana, esa riquísima herencia de la que nos nutrimos quienes pertenecemos a la cultura occidental, tan rico legado que hemos recibido de Grecia y de Roma, la filosofía, el teatro, el pensamiento político, grandes obras literarias, el derecho, la lengua, todo nos viene de aquellas culturas. Y en ese ámbito de Mediterráneo, donde se desarrolló la cultura helenística primero, luego recibida y comunicada a todo el mundo mediterráneo, ese mar Mediterráneo rodeado por Europa, por Asia y por África, en todo ese espacio se difundió esta rica cultura, se desarrolló esta riquísima cultura humanista, ¿no? que ha dejado tanto a la humanidad y sobre todo a quienes pertenecemos, como ya decía, al mundo occidental. Pero quería referirme en esta breve charla a esa transición que se da entre el siglo III y el siglo V, en ese paso que se da de la antigüedad greco-romana al mundo medieval. Ahí hay un espacio de tiempo, si hiciéramos una línea, que podríamos como sombrear, ¿no? Imaginemos, pasamos del blanco al negro, del negro al blanco, por poner un ejemplo, y una zona gris, donde lo antiguo perdura, pero se va mezclando con lo nuevo. Y en realidad hay una transición, hay un momento donde podemos ver elementos antiguos, pero ya elementos nuevos que van a estar presentes en el mundo medieval. Ese mundo romano se está transformando, se está modificando para dar origen a lo que luego fue el mundo medieval. Y quería ubicarme entre los siglos III y V de la era cristiana. Tomamos el año 476 como el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Igualmente luego va a haber toda una transición en ese primer medioevo hasta lo que es la época plenamente medieval, la época medieval que nosotros imaginamos en nuestra eh, lo que hemos recibido por ahí de la literatura, del cine, de la televisión y la era de los castillos. Ya tenemos que ubicarnos después del año 1000. Pero vamos a localizarnos en ese periodo entre los siglos III y V. Lo primero que podemos decir es que esta unidad política que había construido Roma, el Imperio Romano, entra en crisis, una crisis política, económica, social, y que va a intentar buscarse una solución política, cultural a esta crisis. Tenemos dos emperadores muy cercanos en el tiempo que buscan soluciones diferentes. Me refiero a Diocleciano y me refiero a Constantino. ¿Por qué digo que buscan soluciones diferentes? Ambos van a intentar salvar la unidad del imperio, pero ante el fenómeno nuevo que ha irrumpido dentro del imperio, que es el desarrollo
de la Iglesia cristiana, que es parte del imperio. Los cristianos están asimilados al imperio, pero Diocleciano cree que la solución es perseguir, exterminar, aplastar, hacer desaparecer a este nuevo fenómeno. Es la era de los mártires. Y Constantino, pocas décadas después que Diocleciano, va a considerar que en realidad hay que aceptar la nueva realidad y el imperio va a terminar convirtiéndose a la nueva realidad, sobre todo ya con Teodosio, unas décadas incluso posterior a Constantino. Y por lo tanto vamos a ver que en este periodo de tiempo se da como, no diría fusión, sino esa transfiguración de la cultura greco-romana, esa riquísima herencia humanística recibidas de Grecia y de Roma, con ese germen, esa simiente que trae el Evangelio, que trae el cristianismo. Y de esta unión va a surgir justamente la cultura medieval, con sus características propias en el espacio oriental del Mediterráneo, con más características griegas, helénicas, lo que va a ser el mundo bizantino, y el occidente mucho más latino. Y entonces, aquellas figuras a las que me refería al principio, de San Juan Crisóstomo, San Atanasio, representan ese mundo oriental, San Ambrosio, San Agustín, al mundo occidental. Tendríamos que agregar dentro del mundo occidental un tercer elemento que se suma a esta riquísima cultura, que es esa sangre fresca que viene del norte, que son los germanos que ingresan en el imperio y se incorporan a las tierras del imperio. Van a ir cobrando un papel político político y militar cada vez más importante. Y entonces se van estructurando dentro del mundo mediterráneo dos espacios claramente discernibles, con una base común, que es la rica herencia greco-romana y cristiana, pero, como decía, en el mundo helénico más influenciado por la antigüedad griega, y el mundo occidental más romano, más latino, y donde se ha incorporado todas las características, las peculiaridades propias de los pueblos germanos. Aceptado ya el cristianismo, tanto en Oriente como en Occidente, incluso en Occidente va a ser más traumático porque estos germanos que ingresan en el imperio en general pertenecían a una rama, a una corriente del cristianismo herética que era el arrianismo, que justamente la que en el Oriente había combatido San Atanasio, uno de esos padres que figuran en esa cátedra de San Pedro. Pues bien, ¿por qué aparece San Atanasio, aparece San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín? Porque en el momento en el que el Imperio Romano se ha convertido, ya a partir del siglo IV y V, en el Imperio Romano cristiano, se desarrolló toda una cultura riquísima, muchas veces a partir de disputas teológicas como el tema del arrianismo y San Atanasio, que tuvo que enfrentar ese arrianismo, u otras problemáticas doctrinales que cada uno de estos personajes, de estos padres de la Iglesia tuvo que afrontar. Pero más allá de la disputa teológica, lo importante es que ellos piensan el cristianismo con categorías helénicas, con categorías romanas, han asimilado a Platón o a los neoplatónicos, han asimilado a Cicerón, la herencia romana, y esta fusión va a dar origen a una cultura, un saber, un desarrollo muy rico, riquísimo, y que va a ser la base de la civilización medieval.
la civilización medieval se estructura a partir de la herencia recibida de estos grandes hombres, de estos grandes padres de la Iglesia. Ahí aparecen 4, son muchos más, por supuesto, tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente la figura clave central tal vez sea San Agustín, discípulo de San Ambrosio, convertido al cristianismo ya de grande, pero que va a dejar las bases de una reflexión, de un pensamiento que va a influir a lo largo de todo el medioevo cristiano, y es más, va a permitir luego buscar desarrollar nuevas corrientes en la modernidad. O sea, el agustinismo es algo que va a estar siempre presente en la cultura occidental. Y es más, hoy día hay grandes movimientos de renovación teológica fuertemente influenciados por el agustinismo. Por supuesto, en la Edad Media, luego, después del año 1000, en el siglo XIII, aparece esa figura eminente que es Santo Tomás. Entonces, como que va a haber dos grandes corrientes dentro de la diversidad que hay dentro del mundo cristiano. Pero como que los dos grandes faros, los dos grandes referentes son San Agustín y Santo Tomás. Y relacionamos el medioevo con Santo Tomás, cuando en realidad a Santo Tomás lo tenemos ya al final del medioevo, siglo XIII. 14 empieza a difuminarse el medioevo y ya el 15 estamos en pleno renacimiento. Por lo tanto, la gran figura que marca todo el medioevo es en realidad San Agustín, con su riquísima reflexión filosófico-teológica. Quería referirme aquí, como para ir cerrando esta pequeña exposición, a lo que San Agustín ha legado, dos grandes legados de San Agustín, que son sus confesiones, que algunos consideran la primera gran reflexión psicológica de la historia, cuando el hombre por primera vez se mira hacia adentro, empieza a reflexionar por lo que le pasa adentro, por sus sentimientos, por sus pensamientos, por sus reacciones. Es toda una reflexión interior, como una biografía interior que va haciendo de sí mismo San Agustín. Y no solamente la primera gran reflexión psicológica, podemos decir, sino que después hay otra obra de San Agustín, monumental, que es de reflexión historiográfica, la primera gran filosofía de la historia, que es la ciudad de Dios, donde San Agustín estudia la historia a la luz de la filosofía, pero sobre todo a la luz de la teología, el primer gran estudio de teología de la historia, reflexión sobre la historia, pero de teología, donde se ve claramente esa visión lineal que introduce el cristianismo en la historia, ¿no? Ya no cíclica, no el tiempo cíclico, el eterno retorno de los antiguos, sino un tiempo que tiene un comienzo y que tiene un final, y que tiene un centro, que es Cristo. Comienzo la creación, final el apocalipsis, el fin de la historia. Sin embargo, ese misterio lineal se lo vive dentro del mundo cristiano en forma cíclica, porque la liturgia va repitiendo cíclicamente los grandes misterios que celebra. Adviento, Pascua, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, se va repitiendo cíclicamente el año litúrgico. Entonces, ese mundo cultural cristiano que recibe la enseñanza de San Agustín en el medioevo va a tener una concepción del tiempo lineal y al mismo tiempo cíclica, en cuanto que va repitiendo ese ciclo litúrgico anual. Es riquísimo, hay aspectos para analizar, aristas para detenernos e indagar, pero bueno, acá en forma desprolija tiré un par de hilos, un par de ideas, como para que el que quiera luego ir penetrando en alguno de estos temas, en alguno de estos personajes, en alguno de estos matices, lo pueda después seguir haciendo mucho más, de forma mucho más rica que esta presentación, como yo decía, un tanto desprolija y desordenada.